La mitosis es un proceso que fue descrito en 1880 por Fleming. Mitosis proviene de la palabra mitos, que quiere decir hebra, y hace referencia a la forma que toman los cromosomas mucho antes de que ocurra la división. La mitosis es un proceso que se lleva a cabo cada vez que una célula somática se divide, ya sea por crecimiento, por diferenciación celular o por lesiones en tejidos. Su función principal es mantener la estructura de los tejidos, renovar poblaciones celulares y reparar lesiones en tejidos. Las características con mayor impacto en este proceso es su duración aproximada de 1 hora, también la existencia de puntos de control, donde el primero impide la entrada prematura a la anafase, el segundo impide que los cromosomas se dividan antes de que se encuentren alineados perfectamente en la placa metafásica, conocida también como ecuador de la célula. La cromatina se va a condensar y los cromosomas se van a hacer visibles bajo el microscopio. Las condensinas, que son proteínas, van a ayudar a la condensación. Vamos a tener dos cromátides hermanas unidas entre sí por coecinas. En cada cromátida vamos a tener un centrómero. Este centrómero va a tener DNA especial que va a ser importante para la separación correcta ulterior de las cromátidas. En cada centrómero se va a tener un cinetocoro. Al final de la profase se van a disolver los microtúbulos del citoplasma y se formará el aparato mitótico. El aparato mitótico está formado por el huso mitótico y los centrosomas. La prometafase es una fase ubicada entre la profase y la metafase, la cual se caracteriza por tener eventos como la formación del huso mitótico, la disolución de los nucleolos, la desintegración de la envoltura nuclear. Asimismo, la formación de los cromosomas mitóticos, la colocación de los microtúbulos donde prevalecía el núcleo y el emplazamiento del aparato mitótico en los polos opuestos de la célula. Vamos a hablar más profundamente de algunos sucesos importantes que ocurren en la prometafase, como de las señales de fosforilación, las cuales se encargan, vaya la redundancia, de la fosforilación de las láminas nucleares, lo cual permite que la envoltura nuclear se disgregue. La envoltura nuclear no es que desaparezca, sino que se queda empaquetada en vesículas. Incluso estas vesículas difícilmente se pueden diferenciar de las del retículo endoplasmático, pero se sabe que permanecen en el citoplasma hasta la telofase, fase en la que resurge la envoltura nuclear. Una vez dadas las señales de fosforilación, los cromosomas quedan al descubierto y listos para interactuar con el huso mitótico, compuesto por microtúbulos que justamente ocupan el espacio en donde se encontraba el núcleo. También se unen a alguno de los cinetocoros ya maduros, recibiendo así el nombre de microtúbulos cinetocóricos. Más o menos en cada cinetocoro se fijan entre 30 y 40 microtúbulos, y son ellos los encargados de ejercer la fuerza en los cromosomas para que se desplacen. También están los microtúbulos polares, que no están en contacto con los cromosomas directamente, sino que interactúan con las proteínas motoras y otros microtúbulos. Y por último están los microtúbulos astrales, los cuales se encuentran sobresaliendo en cada polo, son cortos y tampoco interactúan con los cromosomas. Esta fase comienza con los microtúbulos uniéndose a los cinetocoros de los cromosomas. Se forman los microtúbulos polares e interpolares. Todos estos no tienen ninguna conexión con los cromosomas, así que son denominados microtúbulos astrales. Esta fase ocupa el 50% del tiempo que dura la mitosis. Los cromosomas se ordenan en el ecuador de la célula formando la placa de la metafase. Todo esto es posible gracias a la fuerza mecánica que ejercen los microtúbulos sobre los cromosomas al momento de que estos se estiran.
Anafase. Las principales características de la anafase o la manera en la que la anafase se desenvuelve es la siguiente. Durante la anafase, los cromosomas se separan y cada cromatida hermana se dirige hacia uno de los polos. Las coecinas, que mantenían unidos a los cromosomas por el cinetocoro y a lo largo de sus brazos, se inactivan y de esta manera las cromátides de cada cromosoma se van a separar, iniciando por los brazos hasta quedar únicamente unidas por los cinetocoros. Finalmente, en este punto también se van a separar. El acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos hacia los polos permite, junto con las proteínas motoras, como lo son la dineína, que los cromosomas se acerquen hacia cada polo del uso. Estos movimientos, en conjunto con el crecimiento de los microtúbulos astrales y polares, permiten la segregación total de los cromosomas. Es muy importante durante todo el proceso de movimiento de los cromosomas la participación de motores moleculares como la dineína y la cinesina. La anafase termina cuando las cromátides hermanas se encuentran a cada lado de la célula. En esta fase se empieza a formar en el citoplasma un surco de segmentación que más adelante permitirá la división de las dos células hijas. La siguiente fase de la que hablaremos es la telofase. Hace referencia a la cuarta y última fase de la mitosis. Durante esta fase, los cromosomas se mueven a polos opuestos. Los microtúbulos polares se siguen alargando, pero su principal característica es la formación de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas. Por consiguiente, en cada núcleo es visible un nucleolo. Se forma la cromatina, que ésta es dividida en heterocromatina, que es una estructura que no altera su nivel de condensación o compactación a lo largo del ciclo celular y se localiza en la periferia del núcleo. En cambio, la eurocromatina se descondensa durante la interfase y se encuentra en el interior del nucleoplasma. Acá se muestran células con dos núcleos. El material genético se ha dividido, se ha formado la envoltura nuclear y ahora la célula está lista para dividir su citoplasma. Para concluir la división celular, hablaremos de la citocinesis, que es la división del citoplasma para la aparición de las dos células hijas. Esta división se da al final de la telofase, pero realmente comienza en la anafase, apareciendo un surco de división, que es una especie de construcción del citoplasma aproximadamente a la altura de la zona ecuatorial. Tal surco de división se produce gracias al anillo contráctil, que está hecho de filamentos de actina y miosina, rodeando así a la célula hasta que por estrangulamiento se juntan las membranas y separan a las dos células hijas. Diferencias entre la mitosis y la meiosis. La primera diferencia se va a dar en el número de las células hijas. Por ejemplo, en la mitosis se van a dar 2 células hijas diploides y en la meiosis se van a dar 4 células hijas haploides. Otra diferencia es en el número de sus divisiones. En la mitosis solo va a haber una división celular y en la meiosis van a existir 2 divisiones celulares. También la mitosis solo se va a dar en las células somáticas y la meiosis solo en las células sexuales. Unos ejemplos de las células somáticas son las neuronas, los eritrocitos, las células epiteliales. Y por otro lado tenemos a las células sexuales, que son los espermatozoides y el óvulo. También algo muy importante es que la meiosis va a permitir la variabilidad genética, ya que sus cromosomas se